Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Este es un nuevo video con información actualizada del coronavirus en Suecia. Y algo muy curioso que me pasó en esta semana fue ver a un grupo de ancianos, todos arriba de 60 años, que estaban en una plaza aquí, cerca de donde yo vivo. Y los ancianos estaban sin mascarillas y habían varios, como les digo, casi 15. Y estaban todos cerca conversando animadamente. Y me pareció algo muy extraño porque aquí en Suecia las personas precisamente que están muriendo son personas mayores de 60 años. Y entré a la página del Folkhälsomyndigheten, que es esta página, es donde sale la información actualizada de lo que está pasando aquí en Suecia. Y por curiosidad me metí aquí a revisar las estadísticas en el archivo Excel. Y comencé a revisar algo en lo que no me había percatado antes, y es en los grupos de personas que están muriendo. Y de hecho aquí saqué un cálculo con la aplicación. Y las personas que han muerto de recién nacidos hasta los 60 años son 1.150. Y los que son mayores de 60 o de 70 hasta arriba de los 90 son 11.563. Podríamos decir claramente que aquí en Suecia la gente que está muriendo son los ancianos. Y algo que ha estado pasando las últimas semanas es que diferentes partidos políticos o gente han estado criticando duramente al gobierno por el tema de la pandemia, pero no en ningún momento han hablado de que en esta ocasión, en la segunda ola, que ya se está terminando al parecer, ha muerto más ancianos o más personas en los asilos de ancianos que en la primera ola, siendo que en la primera ola se suponía que no estaban los medios para tratar a esas personas o no habían protocolos. Aún así, en esta segunda ola ha muerto la misma cantidad casi de personas, y sobre todo en los asilos, salió en una noticia que leí. Y ahora vamos a ver los datos del Folkhälsomyndigheten hasta hoy. Podemos ver aquí que la gran mayoría de las personas que han muerto aquí en Suecia son de este grupo de edad. Y aquí podemos ver el gráfico de las muertes, que es el que generalmente yo muestro porque los otros no están completos porque en la primera ola no se midió o no se hacían test. Y ahora sí, ahora podemos ver que la segunda ola fue mucho peor que la primera, sobre todo en lo que respecta a las personas fallecidas. Podemos ver que duró mucho más tiempo, o más tiempo estuvo en un nivel muy alto. Y en la actualidad podemos ver ahora que hay una disminución notable de las fatalidades, por lo menos de los casos de personas fallecidas. Pero recuerden que esta información no está actualizada. Así que se podría actualizar un poco, por lo menos estos últimos días, la última semana. Pero esa es la situación actual en Suecia con respecto a los muertos. Con respecto a las personas infectadas, podemos ver aquí que en los 5 días de la semana tienen diferentes valores, pero por ejemplo, en la última semana casi todos están arriba de 4.000. Podríamos decir aquí que esto está en una meseta y se ha mantenido bastante alto. La buena noticia sí es que se ha informado que gracias a la vacuna de los asilos de ancianos ha disminuido hasta el 80% los casos de personas graves. Así que eso ha ayudado. Y ahora vamos a pasar a ver el tema de las vacunas. Y como podemos ver aquí ya van más de 510.000 personas vacunadas. Y aquí podemos ver que la mayoría son ancianos arriba de 90, que son los que se han vacunado hasta el momento. Y aquí podemos ver otro grupo de personas que se han vacunado, y esto generalmente, los que no corresponden a los ancianos, es personal médico. De hecho, en Estocolmo no están vacunando a los ancianos y se han dedicado a vacunar principalmente al personal médico. Así que así está el tema, y aquí podemos ver que ya el 27% de las personas que tienen arriba de 90 años ya han sido vacunadas 2 veces, o sea, ya han tenido las 2 dosis. Y el 51,7% del total ya tienen una. Así que van bien avanzados, por lo menos con los ancianos de arriba de 90. Pero también, como les mostré en el gráfico anterior,
tienen que preocuparse de los de 70 y 80, que también están en los grupos de más riesgo. Así que esa es la situación actual del coronavirus aquí en Suecia con respecto a los gráficos. Y ahora voy a presentar las noticias de esta semana con respecto al corona, aparte de los gráficos. Y lo que se ha dicho es que ha comenzado a aumentar nuevamente el contagio y se teme que ya sea el principio de la tercera ola aquí en Suecia. Se cree por lo menos que puede ser, pero como pudieron ver, las personas fallecidas todavía no se nota, todavía está bajando la cantidad de personas fallecidas. Y se informó también que en 4 regiones de Suecia ha aumentado en gran manera la variante de Gran Bretaña del coronavirus. Así que están preocupados en esas regiones. Y lo que dijo el gobierno la semana pasada es que si comienza esta tercera ola, ellos están preparados para cerrar parte del país y lo que se piensa cerrar son los negocios, galerías, centros comerciales, los gyms, los restaurantes, las peluquerías, todo eso lo quieren cerrar. Y hasta el momento todas las restricciones y recomendaciones se mantienen. Y también se informó que los suecos que regresen deben testearse directamente después de haber llegado. Y en Estocolmo, en Arlanda, que es el aeropuerto que hay en Estocolmo, tienen un lugar para testearse directamente después de haber bajado. Mientras tanto, aquí en Västra Götaland, que es donde vivo yo, en el sector de Gotemburgo, hay medidas mucho más duras en la actualidad. Y se informó que ahora hay que usar mascarillas todo el tiempo cuando uno está en el transporte público y también en cualquier lugar donde no se pueda mantener la distancia. Y esto quiere decir que hay que usar también las mascarillas en los gimnasios o en negocios y otros lugares. Y yo esta noticia, como les digo, ya está un poco atrasada de una semana y yo he visto que la gente no hace caso. Como les digo, fui al gimnasio, no es que yo haga mucho caso tampoco, pero fui al gimnasio y estaba mirando por la ventana a esta plaza que da el gimnasio. Y como les digo, había un grupo de unos 15 ancianos que estaban ahí conversando muy animadamente, sin preocuparse, sin mucha distancia social. Sí, mantienen la distancia normal que uno tiene aquí, que es alrededor de 1 metro. Puede ser un poco más, pero como les digo, son personas que estaban, algunos en silla de ruedas incluso. O sea, eran personas muy ancianas, personas con enfermedades, que se notaba que habían varios que tenían enfermedades. Y aún así se juntaban en la plaza y no creo que sea el único lugar, no creo que sea la excepción. Da para pensar si realmente los jóvenes, nosotros que somos más jóvenes, deberíamos tomarnos esto más en serio si es que ellos, que son los que están más en riesgo, no lo hacen. Yo sé que uno no tiene que mirar al resto de las personas y llevar, la vida, pero también creo que el gobierno debería ser más claro con este grupo de personas. Tiempo atrás el gobierno había prohibido a los ancianos que se juntaran con sus familiares para evitar que se infectaran. Y esa recomendación la sacaron en el verano. Dejaron esa recomendación de lado y los ancianos se pueden juntar con su familia y puede ser una de las razones de por qué han muerto tantos ancianos nuevamente en la segunda ola. Y siguiendo con las noticias, se ha encontrado 20 personas con la variante de Sudáfrica en una región de Suecia. Así que ahí ya tenemos la variante de Sudáfrica también. También se hizo un estudio en Estocolmo en donde se midió la cantidad de anticuerpos que tiene la gente en Estocolmo y descubrieron que ya el 20% de la población tiene anticuerpos, pero todavía no es suficiente para la inmunidad colectiva, que es lo que algunos dicen que el gobierno sueco buscaba desde el comienzo. Sí, que se ha demorado esto de los anticuerpos o de la inmunidad, y el gobierno espera que con las vacunas esto mejore. Y con el tema de las vacunas también no se ha informado de que haya más retrasos, así que se ha notado que hay un aumento un poco mayor en la vacunación esta semana. Una información interesante también que salió fue una entrevista que se le hicieron a unos empresarios, los cuales dijeron que piensan que el trabajo a distancia se va a mantener después de la pandemia. Ellos al parecer están muy contentos porque,
A ellos les supone esto un ahorro y la gente no está muy feliz. Hay algunos que piensan que pierden la motivación de estar trabajando todo el tiempo en casa, de no tener contacto físico con sus compañeros de trabajo. Obviamente la gente que puede trabajar a distancia. También algo de lo que se ha hablado mucho las últimas semanas es el tema de estas personas que están largo tiempo enfermas del COVID. Y aquí en Suecia no hay ninguna estadística porque el Folkhälsomyndigheten no puede revisar los datos de las personas. Está prohibido aquí que la organización revise los datos, entonces no se sabe cuántas personas tienen esta enfermedad a largo plazo. Y también se informó que hay alrededor de 200 niños que sufren de esta condición. Y los síntomas más comunes de estos niños es cansancio crónico, fiebre, dolor de garganta, malestar general y problemas para respirar. Así que esto es lo que está pasando aquí. Se ha hablado mucho de esto de los niños. Se habló mucho la semana pasada que hay muchos niños con esta enfermedad. Y hay también gente adulta. Pero lamentablemente no se sabe cuánto es y se piensa que son bastantes. Por otra parte, Dinamarca impuso nuevas medidas para poder viajar. O sea, de viajar desde Suecia a Dinamarca. Y ahora hay que mostrar pruebas negativas por que tengan un máximo de 3 días de antigüedad. Así que son las nuevas medidas de Dinamarca para las personas, por ejemplo, que viven en Malmö y trabajan en Dinamarca, tienen que presentar estas pruebas. Y como les dije anteriormente, la meta de Suecia es vacunar a todas las personas mayores de 18 años antes del Midsommar. Y en Estocolmo piensan que todavía lo pueden lograr si es que reciben las vacunas. Y esperan que a mitad del próximo mes ya estén vacunando a 250.000 personas por semana. Esa es la meta que tiene Estocolmo y ya están preparando todo lo que es la logística para esto y solamente están esperando las vacunas. También se informó que hay varias comunas que están devolviendo las vacunas de AstraZeneca porque estas no se les pueden dar a los ancianos, a los mayores de 65. Entonces lo que están haciendo es enviarlas a otras regiones a la espera de las otras vacunas. Así que eso también está generando un problema. Y también algunas comunas consideran que esas vacunas no son efectivas. Así que están ahí luchando con el tema de la efectividad de las vacunas. Y una noticia positiva para las personas desempleadas es que los empresarios consideran que para la segunda mitad del año va a comenzar a aumentar la producción y van a necesitar contratar nuevas personas. Además se está pensando en hacer nuevas inversiones. Así que eso es muy positivo y es más o menos la estimación también personal que tengo de que para la segunda mitad va a mejorar el tema de trabajo aquí en Suecia. Así que esas son buenas noticias. Y por último, una investigación que hizo el Karolinska Institute es que las personas que se han infectado por coronavirus tienen anticuerpos hasta 9 meses y las posibilidades de infectarse nuevamente son muy bajos. Así que eso es lo que se hizo en este estudio. Se hizo un estudio bastante grande y se descubrió esto. Y bueno, eso serían las noticias para esta semana con respecto al coronavirus aquí en Suecia. Y me gustaría responder unas preguntas que me han hecho algunas personas en los videos sobre el coronavirus que me han llegado últimamente, y es que en algunos países se está entregando información de que en Suecia es un desastre y ha muerto mucha gente y nada, que la vida está muy difícil y poco menos que se están escondiendo las cosas aquí en Suecia. Y lo que les puedo decir yo que eso es mentira, que aquí la vida sigue tal cual como antes de la pandemia, diría. No hay mucho, no ha cambiado mucho en realidad la vida aquí. Sí, obviamente hay menos trabajo y está la información continuamente bombardeando a la gente y han muerto ancianos, como les dije al comienzo de este video, les puedo mostrar. Y si sacamos a las personas que son mayores de 60, el 97% de las personas que han muerto son ancianos mayores de 60 años. Entonces una gran porción de la población que ha muerto son ancianos. El resto de las personas están bien, van a trabajar, si es que pueden, si es que no tienen trabajo online. Yo lo he visto, yo trabajo en una industria y la gente trabaja normalmente y estamos hablando de algo, una empresa muy grande que es Volvo. Son 3.000, 4.000 personas que trabajan ahí en un galpón
Y la gente trabaja, tiene sus rutinas, usan mascarillas, tienen guantes. Entonces hay todo un sistema preparado para que la producción no pare. Y tampoco la vida ha cambiado en exceso. Entonces, bueno, quería desmentir más que nada esa información que a lo mejor ustedes reciben de que aquí está el desastre. Porque no es así, por lo menos no es lo que yo he visto y puede ser bueno o malo, pero la gente no hace caso y como podemos ver, la gente que está sufriendo en realidad son los ancianos. Así que ellos son los que deberían cuidarse más, sobre todo teniendo en cuenta que la gente no se está cuidando. Pero como les dije, ni siquiera ellos se están cuidando, entonces aquí en Suecia se lleva una vida normal. Yo diría que el 90% de la vida que uno lleva ahora es la misma que antes de la pandemia. Como les digo, son muy pocas las cosas que han cambiado y con el tiempo creo que se le ha perdido el miedo al corona. Por mi parte, yo comencé a entrenar hace un par de semanas. Ya llevaba mucho tiempo sin entrenar por las recomendaciones que había hecho el gobierno debido a que habían aumentado los casos en diciembre, que fue cuando estuvo el pic de la segunda ola. Pero yo considero que ya ha bajado lo suficiente, por lo menos para poder volver a entrenar, que es algo bueno para mantener bien el cuerpo. Y obviamente trato de elegir las horas donde hay menos gente. Conozco más o menos el sistema y hay ciertas horas donde hay más gente que otras horas. Y generalmente la gente que va al gimnasio es gente joven, que se ve que están en buenas condiciones y no es que me sienta más seguro por eso, pero creo que tengo menos probabilidades de infectarme en un gimnasio que en un microbús, teniendo en cuenta que aquí la gente igual no usa mascarilla en los microbuses. Entonces es un espacio incluso más cerrado que un gimnasio. En los gimnasios aquí tienen buena ventilación, así que por esa parte está un poco bien. Y como les digo, si uno elige buenas horas, a lo mejor evita o disminuye un poco el riesgo de contaminarse o infectarse del virus. Hasta el momento en mi familia no hemos tenido problemas. Yo creo que me enfermé, ¿cuándo fue eso? En mayo creo que estuve enfermo un par de semanas y pensamos que podía haber sido el corona porque tuve muchos síntomas de lo que es el corona y no he sentido más problemas. Mi mujer también en esa semana estuvo también con algunos síntomas, teniendo en cuenta que, y si es que yo agarré el bicho, probablemente ella también se infectó. No me he hecho ninguna prueba porque no quiero acercarme a un hospital realmente. Así que veremos qué pasa con esto. Y nada, pues eso serían las noticias del coronavirus aquí en Suecia. Recuerden suscribirse a este canal. Me pueden encontrar también en Facebook y en Instagram. Me pueden encontrar como el Beto Lobo. Y en mi podcast Hecho en Suecia. Así que nos vemos ahí. Nos vemos la próxima semana. Chao. Jack it up.